Bueno, pues estamos grabando a día 5 de junio de 2024. Discúlpenme mi afonía, pero llevo 4 o 5 días que no puedo casi ni hablar. Estamos grabando sobre las 6 de la tarde y hoy quisiera hablar sobre autoridad. La autoridad siempre ha despertado en mí un sentimiento de rechazo desde que tengo uso de razón. Primero fueron mis padres, después mis profesores y así sucesivamente hasta llegar al poder político. En 2015, con el gobierno de Mariano Rajoy, se dio un golpe profuso a la sociedad civil por parte del Estado con la Ley de Protección Ciudadana, llamada Ley Mordaza, con el fin de lacerar los derechos del ciudadano en cuanto a manifestar su oposición, entre otras muchas cosas, a este leviatán y sus fuerzas de seguridad. Diferentes grupos políticos venideros fueron prometiendo derogar dicha ley, pero ya saben, eso de prometer hasta meter, y una vez metido, adiós lo prometido. Ya saben que en esta querida España mía, cada vez más oscura y sumisa, digna, real a bobina, somos como el coño de la Lole, que todo nos entra. Pensándolo bien, aún no sé ni siquiera cómo nos permiten quejarnos en el bar, con lo que tanto nos gusta. Pues bien, después de esta efímera divagancia propia de alguien que ve el mundo desde una trinchera patriótica, quiero hablarles de unos chicos que recién he descubierto. Ellos se hacen llamar discrepantes, son Pablo y José. Tienen un canal de Instagram más que interesante, de divulgación política, legal e histórica. Usan la brevedad a su favor, ya que sus vídeos son muy didácticos y fáciles de digerir. Ellos vienen a hablarnos precisamente de esta ley mordaza y de otros asuntos más que iremos planteando. Así que, muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes, Moisés. Muy buenas tardes. Y disculparme porque tengo una afonía, pero impresionante. Nada, no te Para la gente que me esté escuchando y se pregunte si fue de una juerga. Justificado. No tengo gripe ni nada de eso. Fue una fiesta que me pegué el viernes, o sea que fíjate. Madre mía. Eso es que fue buena. Pues nada, chicos, me gustaría que os presentarais también un poco vosotros. Si quieres empezamos por José Julio. No sé quién eres y cómo empezaste este proyecto. Pues bueno, yo me llamo José Julio. Soy más corriente de lo que mucha gente puede llegar a pensar, ya que siempre he sido trabajador del sector servicios. Mi carrera académica creo que acabó en la ESO, excepto con una prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 que hice hace como un par de años, por otras cuestiones. Y bueno, la verdad que una persona totalmente corriente que desde bien pequeño pues se interesó un poco por qué acontecía a nuestro alrededor y cuáles eran los núcleos que instaban a nuestro cambio a nivel político y económico. Y una de las cosas que más me radicalizó en este sentido, ¿no? del saber, es precisamente a partir de la crisis de 2008, de la que todos, pues bueno, somos producto al fin y al cabo, en un sentido de presente, pero también de futuro, que es nulo por completo. Y bueno, el canal surgió, hay que decirlo, fundamentalmente por el señor que hay abajo, que es Pablo, ya que él me llevaba como diciendo un año atrás de hacer un proyecto similar, pero yo 2 años, pero es verdad, 2 años, pero yo tampoco le hacía excesivo caso, porque bueno, la verdad que el uso de las cámaras me sentía bastante inseguro en este sentido, ¿no? Es verdad que tengo mucha seguridad a la hora de hablar con una reunión de personas en X contextos, podemos llegar a abordar infinidad de temas, a cual más complejo. Pero las cámaras siempre ha sido algo que me ha bloqueado mucho. Hasta que hace un año, sí, ya casi un año, pues lanzamos la primera introducción y los primeros programas, que como el que revise nuestros primeros programas verá, eran pues básicamente rudimentarios, porque no teníamos mucha experiencia en esto de hacer vídeos y mucho menos en editarlos, en meterles X efectos, imágenes, etcétera. Así que hemos ido perfeccionándonos con el tiempo. He de decir también que, por otra parte, aparte de discrepantes, también pertenezco desde hace un tiempo al Instituto Español de Geopolítica.
Es lo único por ahora que puedo decir. He escrito artículos para La Comuna, pronto se me publicará uno del Viejo Topo. He publicado también artículos en La Emboscadura y en otras revistas, ¿no? Tanto digitales como en papel. Perfecto. Pablo, por cierto, tu camiseta me gusta mucho. Esta camiseta es de un grupo italiano que se llama Bronson. Y es una camiseta. Y me la puse para debatir el otro día, la tenía ahí porque estoy en mi casa. Yo sí que estoy malo. Y estoy bastante resfriado. Y no de una juerga, ¿no? Pues yo soy jurista. Bueno, lo que soy experto en Derecho, ¿no? Graduado en Derecho. Y algún día terminaré Ciencias Políticas, pero soy muy autodidacta en Ciencias Políticas. Me encanta la filosofía, la política, la historia, desde que era muy pequeño. Muy pequeño, de hecho. Siempre he estado en un ambiente político. Y yo creo que lo más importante es, como José Julio fue por 2008, por ahí, a mí desde siempre me ha gustado la política y desde un aspecto muy de las ideologías, me gusta mucho la filosofía política, porque así podemos explicar muchísimos fenómenos existentes hoy día. Es cierto que tengo un gran bagaje ideológico, hay ideologías que me han convencido más, menos, he cambiado de opinión, y no lo digo como algo malo, porque hay gente que se mantiene ahí de por vida. Yo he estado en Grecia, he estado en Europa, he visto lo que ha pasado, he visto mi realidad, que es al fin y al cabo la realidad, porque cuando hay una explotación o hay un problema, como decía mi profesor de Historia de las Ideas, ¿no? Se choca un coche, aunque diga el periodista que el otro iba más rápido o más lento, el coche se ha chocado, ¿no? Es una realidad material existente y nada, pues gracias a eso tengo maestros como puede ser por una parte Antonio Jotado, que es un liberal más liberal, yo diría más libertario, Santo Tomás de Aquino, de la forma de ver el mundo más eclesiástico, y otros tan locos como Karl Marx, ¿no? Que hay gente que odia a Karl Marx, pero nunca combinación. odia a Karl Marx. ¿Vale? Y pues gracias a ahí pues voy avanzando ideológicamente y tal, y gracias a este hombre que dice que a mí, pero dice una persona muy intensa, pero él es muy constante, y él me arrastra a mí mucho en esa constancia, porque estoy en mil cosas, en mi proyecto también he escrito artículos, está por ahí, hago cine, en fin, un compendio de tareas, trabajo, ahora hay un bar de portero, tal cual, y este hombre me arrastra, ¿no? Me dice, vente, ¿qué tal? Y hacemos los vídeos. Y estoy muy contento, la verdad, de que nos llame y que estemos aquí para hablar con un tema muy interesante que pocas veces se ha tocado, de la Ley de Seguridad Ciudadana, que la tengo, vamos, memorizada de pegar. A mí me sorprendió gratamente, macho. Os descubrí hace poco. Bueno, me vi 3-4 vídeos vuestros, investigué un poco y enseguida pues os escribí porque dije, joder, digo, a mí me interesaba mucho hablar de este tema y creo que vosotros podéis alumbrar un poco. Pues sin más, empezamos por José, por Pablo, como queráis. ¿Qué es la Ley de Seguridad Ciudadana? Primeramente, para que la gente lo pueda llegar a entender. Bueno, si quieres, yo estoy en una parte muy jurídica, ¿vale? Como queráis, la parte como queráis. política también puede hablar José Julio, pero nos vamos tornando, ¿vale? Te explico yo los aspectos jurídicos, los aspectos tal. Vamos, para que la gente lo entienda, porque ya me dieron latigazos en la radio el otro día, para hablar más, que acerque más al público, ¿vale? Voy a hacer una explicación muy campechana, tampoco voy a hacer aquí un cuñado de va, pero voy a intentar explicar de forma campechana cómo se articula esta ley y lo que es esta ley. Y José Julio pues puede hablar de su contexto y puede hablar de la ley anterior y ya empezamos dentro de la ley, ¿vale? Tenemos que imaginar que el Estado, ¿vale? Es como una gran mafia. Esto es una acepción muy ANCAP, ¿no? Muy anarcocapitalista, ¿no? De que el Estado es una mafia, pero para que entendáis, ¿vale? El Estado es una mafia gigante. ¿Qué diferencia al Estado socioliberal, socialdemócrata, liberal, como queramos llamarlo, de una mafia? Porque tiene el imperio de la ley, ¿vale? Y tiene la jerarquía normativa. Es decir, hay un papel que se llama Constitución y te dice, mira, vale más que tú puedas andar por la calle, el artículo 19 de la Constitución, libertad ambulatoria, que tú te sindiques, ¿vale? El artículo 7 de la Constitución. De participación en asuntos públicos y políticos, ¿vale? Pues he hecho una carta y el Estado te dice, vale, yo hago algo y tú, como respuesta, me puedes actuar a mí, me puedes ir contra mí, ¿vale? Tú vas a la Andrangheta, vas a la Camorra de Italia y tú no tienes posibilidad de actuar, ¿no? Porque te aplaza, ¿no? Pero el Estado tiene sus mecanismos. Y como cualquier Estado necesita, como cualquier mafia gigante, no en el término despectivo estoy llamando mafia, ¿vale? Sino un entendimiento general.
necesita lo que es, lo que decía Weber, ¿no? El monopolio de la violencia. ¿Qué significa eso? Pues ejército, policía, para mantener la ley. Por eso, tanto la ley de seguridad ciudadana como nuestra legislación, se distingue la autoridad y el agente de la autoridad, que ya hablaremos de hecho cuando se dice ley mordaza, ¿vale? La autoridad, jueces, fiscales, parlamentarios, senadores, agentes de la autoridad a aquellos que hacen valer la ley. Guardias civiles, policías nacionales, policías locales, ¿vale? Incluso agentes de la aduana y tal. ¿Qué pasa? Pues que estas personas, estos agentes de la autoridad, necesitan una herramienta para hacer valer la ley y para hacer valer la paz pública. Porque en el preámbulo de la ley, y cambia de la 92, que ahora le di paso a mi compañero para que explique un poco el contexto político, ya no habla de seguridad ciudadana en el preámbulo, habla de tranquilidad ciudadana. Para que en el contexto que ahora va a explicar mi compañero se calme un poco las aguas. Y es, en definitiva, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que ahora explicaremos porque se llama Ley Mordaza después de la intervención de mi amigo, se dice básicamente que es un instrumento que tienen los agentes de la autoridad para preservar la tranquilidad, la seguridad y los bienes demaniales, ¿qué quiere decir? Los bienes públicos. Después las sanciones hablaremos de ellas, de cómo se mantiene y cómo se dice realmente la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza. Bueno, José Julio, cuéntanos, ¿de dónde viene? Bueno, pues es genial que yo te lo tenga que decir, pero bueno. Pues bueno, viene de lo que se llamó la ley Corcuera del año 92, también conocida como la ley de la patada en la puerta. Corcuera era entonces ministro del señor Felipe González, también conocido como Isidoro para los servicios secretos de España. Y sí. Y bueno, pues hablamos más que de esos contextos, nos podemos incluso, desde mi punto de vista, creo que habría que centrarnos más en el contexto donde surge la ley Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, o lo que después se llamó la Ley Mordaza, que creo que, lo digo sobre todo para el tipo de audiencia, que son más o menos de nuestra generación, para que tomen conciencia de ello. De todas formas, la que se llamó Ley de patada en la puerta era una ley que daba la facultad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de, con tan solo tener la mera sospecha de que en un domicilio se estaba incurriendo en un delito de tráfico de droga, ese elemento de fuerza pues tenía la capacidad de entrar en un domicilio sin ningún tipo de orden judicial previa. Eso se derogó con el tiempo y podríamos decir que es la precuela, muy entre comillas, de lo que después sería lo que hoy día se conoce como la ley Mordaza, que es curioso porque es una ley, pues la última conversación que tuve con esto fue con Samuel Vázquez, de Policía para el siglo XXI, todo el mundo lo conocerá, ¿no? Con su libro de Don't Fuck the Police, que por cierto también presentamos gracias a Pablo en Granada, hace ya cosa de un año y algo. Y es curioso porque en ese libro precisamente te señala que el origen de esta ley Mordaza es precisamente un gobierno del PSOE y que en la actualidad es una ley que el gobierno del PSOE no deroga. Porque también es algo que tenemos que tener en cuenta, porque la derogación de una ley, no sé si a veces sería hablar a la ligera, porque en todo caso la ley se tendría que reformar para que tuviera la forma legislativa que tenía antes de dicha aprobación de ley. No sé si me explico. Una derogación como tal se dice que no procedería. En todo caso, tendría que ser una reforma que quitase o la suavizase de tal modo que la volviera irreconocible, que eso es algo precisamente que les ha fallado a la actualidad, sobre todo con escoria humana Bildu y Izquierda Republicana de Cataluña. Que no lo han aprobado. Lo digo por las medidas que ha puesto el gobierno del PSOE, que ya os comentará Pablo mejor que yo, porque yo creo que esto Pablo tiene que hacer más hincapié que yo, en el tan necesario uso de esa ley Mordaza actualmente. Bueno, pues el contexto también se da en el año 2015, que pasó después de la crisis de 2008, que fue el 15M, y el gobierno del PP pues tenía que añadir ciertas infracciones, ciertas sanciones que vayan encaminadas un tanto a apaciguar, ¿no?, lo que veíamos en las movilizaciones.
Por ejemplo, una infracción que se añade es la de rodear el Congreso, es una infracción grave. También la policía podía decidir cuándo disolver una manifestación y cuándo no. Y tenemos que tener en cuenta una cosa, una manifestación, ¿vale? Una concentración de personas, según la ley de reunión, es cuando hay una concentración de más de 20 personas, ¿vale? Y tienes que pedir permiso a su delegación del gobierno, que lo tramita delegación del gobierno, que al fin y al cabo, como dice la palabra, es el gobierno quien aprueba una manifestación o no, pero para que no te apruebe una manifestación tiene que ser algo muy chungo, ¿vale? Y a partir de ahí se hace la manifestación o no. Si es muy urgente, tiene que ser unos 48 horas antes, si no 10 días, tiene unos plazos y tal. Pero es muy importante recordar, y aquí doy una píldora, que esto va muy sujeto al gobierno. Porque cuando Vox sacó unos diputados en Andalucía, hubo una manifestación el mismo día, recuerdo, y yo le pregunté a un policía, oye, esto no se debe disolver, porque esto es una manifestación ilegal. Esto no se ha comunicado a su delegación. Se ha puesto un cartel y la gente ha salido. Y el policía me dijo, órdenes. Aquí manda quien manda. Pues el político de turno va a mandar. Así que lo que veamos mucho en la ley o desgranemos en la ley, al final el político de turno lo va a hacer o no. Van a estar sujetos a estos criterios políticos. Y yo creo que es lo que interesa al público, lo que le interesa a ti, Moisés, es por qué se llama ley Mordaza, ¿vale? Y es que yo creo que la izquierda o la pseudoizquierda, es que no me causa urticaria decir que esto es una izquierda, porque no lo es realmente, algo indefinido, ¿no? Ha cogido este precepto, esta seguridad ciudadana, porque en su mentalidad ACAP non servium de 15 años odian a la policía, pero simultáneamente la necesitan. Es el gobierno de Rodinger. No, di algo, seguro, di lo que iba a decir. No iba a decir nada, simplemente me estaba manteniendo la carcajada, no. Si quieres interrumpirme, te voy a interrumpir cuando tú quieras. No sirvió, ha sido bueno, ¿eh? Que es verdad, sí. Y esa mentalidad CAP, pero fijaros que... Mentalidad Viñarrón, ¿no? Pero la política es muy psicológica, ¿eh? Lakoff, por ejemplo, George Lakoff, no pienses como un elefante, un politólogo de Estados Unidos, un politólogo, no iba a decir socialista, pero no, demócrata, del Partido Demócrata de Estados Unidos, habla de la psicología de la política. Y es muy psicológica. Imaginaros chavales que odian a la policía porque le han quitado porros, tienen que votar a las elecciones y dicen que la ley Mordaza protege a la policía, esa que le quitan los 2 porros, y encima todo la ha hecho el PP, el malvado PP. Yo estoy en contra del PP, pero es que es el muñeco del punching ball de toda la pseudoizquierda española. Vale, ¿con esto qué quiero decir? Pues que básicamente se formula este clima de que la policía es la mala y yo necesito votos. ¿Qué hago? Ley Mordaza. ¿Por qué? Porque cogemos un artículo, una infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es una infracción leve, castigado de 100 a 600 euros, ¿vale? Donde dice que el que faltare respeto a la autoridad, a sus agentes, perdón, en el ejercicio de sus funciones. Vale, reseteamos. En el Código Penal español, ¿vale? Cuando tú le dices a un juez, ¿se puede decir palabrotas o no? O sí. No, palabrotas. Lo único que no se puede hablar es de cierto medicamento de 2020. Ah, vale. No se puede hablar. Banderilla. Vale. Sí, pinchazo. Pues, imaginaros que yo estoy en juicio y le digo al juez, es usted un hijo de la gran puta, me ha puesto esta sentencia, es un come mierda. Vale, en Estados Unidos dirían desacato. Pero aquí no existe desacato. Aquí lo que existe es un delito leve, que es una falta de respeto a la autoridad. Multita, pero casi nunca se cumple. Se cabrea el juez un poquillo. Yo he visto en directo un juez cabreado porque el otro le dijo una cosa. Te mete unos desórdenes públicos, pero poco más. Poco más. Vale. Pero antes del 2015, los delitos leves eran faltas leves. Eran faltas, lo que conocemos como faltas. Y decirle a una gente que hagan tus muertos de la gran puta puede ser, o podía ser, un delito leve. Lo que ahora es una sanción administrativa. ¿Por qué se le llama ley Mordaza? Porque, según el artículo que hemos comentado antes, José Julio y yo, de un ex juez, ¿no? Magistrado del Tribunal Constitucional, era porque faltarle el respeto a un agente era constitutivo de infracción y un agente podría decir cualquier cosa para que le faltaran el respeto. Y por otro lado, el delito de desobediencia transformado en el derecho administrativo. Básicamente, yo te digo a ti como policía, vienes para mí, ¿no? Yo soy policía y tú vienes. Y te digo, ven conmigo. Y tú me dices, no.
¿vale? Te sanciono porque es una desobediencia. Me estás desobedeciendo. No estás diciendo lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Taca atrás. Si tú te niegas, vas calando hasta que hay una desobediencia grave y ya te engancho. Y ya vas conmigo a comisaría porque es un delito menos grave y te la comes. Por estas dos cosas le llama la ley Mordaza. Ahora, mi pequeña reflexión, y ya de José Julio, es sobre esto. ¿Realmente es la ley Mordaza lo que te impide hablar? ¿Realmente decirle a una gente que haga un tus muertos es siempre sancionable? Tú te vas a una manifestación y ves a la UIP, que son los antidisturbios, y insultas a un UIPero y le vas a decir, deme el DNI que le voy a sancionar. ¿Realmente esto es realista? ¿Realmente esto es tan magnificado como nos dice esta ciudad de izquierda? Pues yo creo que no. A ver, si es verdad que una de las cosas que criticaban de la ley Mordaza era que sí, que te metían sanciones de carácter administrativo, por lo tanto se hacía bajo criterio, en fin, de la autoridad, en este caso el policía. Habitualmente las multas, aunque sean las multas leves de 100 a 600 euros, la cuantía mínima que te metían eran 600 euros, que era el máximo de la cuantía en este caso, la parte leve de la sanción. Pero la problemática estriba en lo siguiente, y es que, vale, se han dado casos incluso hasta que un policía al cual le han mirado mal a esa persona la ha sancionado. Pero es que esa persona, que generalmente en aquel contexto los que protestaban eran personas, ya sean estudiantes, la antigua clase obrera, que hay gente que hasta la niega hoy día, personas que ni siquiera se pueden permitir el propio abono de esa multa que diré, tienes que abonarla y luego recurrirla si procede o no. Y todos sabemos el procedimiento judicial que hay en España, que es años, gasto, minutas, etcétera. Al fin y al cabo es más bien una medida disuasoria dentro de un contexto dado, que era el contexto de 2015, donde os recordaré que había, si no diariamente, sí semanalmente, huelgas generales, manifestaciones en la calle, protestas absolutas en todos los ámbitos del territorio nacional. En aquel contexto, concretamente a partir de 2012, a mí me pilló en Madrid. En fin, hacía más vida allí que aquí. Y era prácticamente lo normal estar en la calle y ver, si no carteles de convocatorias, de manifestaciones y huelgas generales y estudiantiles, que os preguntaré dónde narices están ahora las huelgas generales y las protestas, dónde están, en un contexto completamente con un caldo de cultivo al borde de la insurrección, si se quiere, lo que surge es esta medida. Cautelar, si se quiere llamar, disuasoria, pero al fin y al cabo lo que evitaba era un desborde del descontrol de protestas en aquella época, que a su vez podría desembocar en un cambio de régimen. Pero bueno, desde mi punto de vista, un cambio de régimen que, bueno, pongo el ejemplo del 15M. El 15M es más homologable a lo que hubo en Ucrania con el Euromaidán que a una revolución bolchevique. Porque quien recuerde en aquella época el 15M, que había reivindicaciones muy dignas y muy, en fin, muy loables, también las tenías a cualquier grupúsculo de tarados mentales. Es decir, no había unificación ninguna. ¿Qué fue lo que unificó al 15M? ¿Qué fue lo que hizo al 15M algo material en la política? Que acabó corrompiéndose por completo, incluso traicionando las reivindicaciones básicas del 15M. Fue Podemos. Fue el fenómeno Podemos. Que hizo, ¿y qué fue Podemos? Podemos fue ni más ni menos que una especie de contrato histórico con el régimen del 78. ¿Y qué fue Podemos además? Podemos lo que hizo fue coger todas esas protestas y llevarlas a las instituciones. En el momento que los elementos de esas protestas se ven representados por un partido en el régimen, dejan de protestar. Porque creen que las protestas están institucionalizadas. Por lo tanto, no hace falta más protestas en la calle. Estamos representados. Los de abajo tienen representación en las camas y en los salones de los de arriba. Por lo tanto, a tomar viento las bases. Podemos fue la ley Mordaza al final, ¿no? Desde mi punto de vista, Podemos fue la
Fue el PSOE 2.0. Me refiero que fue la manera de acallar esas protestas. Sí, pero como lo fue el PSOE también en los 80. Pues, Sí, bueno. de la misma manera. Si es que hizo prácticamente lo mismo y al fin y al cabo, en cuanto uno empezaba a rascar un poco, Pablo Iglesias, bueno, a Pablo Iglesias lo instrumentalizó el PP en los diferentes medios de comunicación. Él se dejó porque no era idiota. Hombre, por supuesto. Instrumentalizó también los medios de comunicación más adscritos al PP, en este caso, en aquella época era Intereconomía, aunque bueno, Intereconomía también tenía sus partes bastante, oye, de cultura general de calidad. Incluso había ciertas partes según qué programas que llevaban a una mesa incluso a personas como Alejandro Cao de Venós. Yo no he visto ninguna otra televisión llevando a Alejandro Cao de Venós y además intentando, por supuesto, desacreditarlo. Estamos de acuerdo, pero con un espacio de libertad que... Dejándolo hablar, claro. Claro, que no existe ya hoy día, porque ese es otro grandísimo problema. Hablamos también de la ley Mordaza, pero también hay algo que está en boga, que es la nueva ley del contenido audiovisual. Sí, antes de pasar a eso, que eso sí que me gustaría hablarlo. Sí. Entonces, ¿vosotros abogaríais por una modificación o dejaríais la dicha ley Mordaza tal y como está? Hombre, a ver, yo creo que siendo real, a ver, voy a dar una parte ortodoxa, una parte dogmática y una parte más pragmática, ¿no? La parte dogmática, yo cambiaría la función policial entera y cambiaría lo que es el concepto de seguridad ciudadana entera, ¿vale? Pero claro, eso es aquí hora de filosofía. Vamos a la parte más pragmática. Y es que realmente la policía en España, los cuerpos de fuerza de seguridad, todos se atienen a la ley 286 de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Y bueno, de Cuerpo de Fuerza de Seguridad, perdón, porque también está la Arsaina, está el mozo de escuadra, la policía local. Pero es cierto que yo me hago una pregunta de teoría del derecho, y es que si la Constitución nos dice que tenemos derecho a la libertad de expresión, ¿vale? Nuestro artículo 16 nos lo prevé. Mi pregunta es, ¿cuándo interfiere la libertad de expresión y cuándo interfiere un menosprecio a las instituciones? ¿Hasta qué punto podemos menospreciar a las instituciones? Yo creo que eso los tribunales lo llevan bien, ¿no? Hay una ley en Alemania que dicen que por alzar el brazo, para hablar del pinto austriaco y tal, te pueden meter un puro. Pero luego llega a los tribunales y se queda en nada, muchísimas veces. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa es lo que está en la ley y otra cosa es lo que pasa en la calle, en las personas. Si yo fuera policía y yo estoy en una manifestación o estoy en un contexto donde una persona me insulta y yo hago un acta de denuncia, porque claro, la gente no sabe el procedimiento, y hago un acta de denuncia, yo denuncio a su delegación y su delegación sanciona, el policía no sanciona y ve lo que yo he puesto. Yo tengo presunción de veracidad, ¿vale? Cuando yo alego, el instructor que la lleva es un policía, pero cuando ya hago un recurso, ya te alejas de ahí, y cuando ya va a los tribunales, la presunción de veracidad se va. Y ya, de por sí, si tú le dices a un policía, oye, tal, no sé qué, en un determinado contexto donde hay más personas y tal, no hay ningún problema real en ese sentido. Ya después, en otro contexto, un niñato o alguien que te falta respeto de forma muy grave y tal, podría aceptarse el principio de autoridad. Ahora bien, y siguiendo a la pregunta, ¿yo cambiaba la ley de seguridad ciudadana? Pues mira, yo cambiaba muchos aspectos. La ley, para desgranarla, primero te dice la identificación, que es el DNI, tú tienes que llevar un DNI encima, tú tienes que llevar un pasaporte encima, a los casos de los extranjeros, tú se lo puedes quitar según las normas penales, que es más grande. Después te dice que tú puedes entrar en un domicilio cuando hay una calamidad, es decir, se está derrumbando un gran terremoto, imaginemos, y se están cayendo las casas, tú puedes entrar en un domicilio y sacar a las personas de dentro. Cuando hay indicios de delito, se supone que también, ¿no? Mira, los casos para entrar en un domicilio privado son autorización del juez, ¿vale? Gran calamidad o catástrofe, que es en este caso, permiso de la persona, no tiene más, y delito flagrante. Delito flagrante, ojo, con muchos matices. Yo digo, oh, Dios mío, aquí huele a porro, voy a entrar. No. O tengo que escuchar un grito de alguien que se ponga en peligro, unos criterios jurisprudenciales, ¿vale? Que te marcan cuando tú puedes entrar y cuando no. No es tan fácil.
al igual que los policías. Sí, o vas persiguiendo a alguien que ha robado y se mete en una se mete en una o te ha casa. agredido a alguien, ¿no? Claro, se mete en una casa, se esconde, aún así hay muchos matices. Hubo un caso en Cádiz muy conocido, que un hombre tenía la ventana, que muy gracioso, tenía, no la ventana, perdón, las correderas transparentes, sí, del balcón, pero de fuera, ¿no? Era como a altura de la calle. Y se habla con kilos y kilos de cocaína, y pasó un policía y dijo, coño, y entró. Y luego le dijo el juez, mire usted, no. Pero si yo lo he visto, ya, pero no, es un domicilio. A lo mejor no era harina. No era harina, obviamente, pero lo que se llama una investigación prospectiva, ¿no? En el ordenamiento jurídico. Eran 10 kilos de consumo propio, quizás. Claro, en España hasta 2 gramos, entre 2 y 5 gramos al día puede ser. Pero a lo que voy, yo reformaría la ley, pues yo reformaría matices. Y reformaría también la ley 286, reformaría la forma en que pueda actuar la policía. En ciertos casos, con ciertas personas, en ciertos aspectos, no los machacaría tanto en un juicio penal porque haya disparado a un tío que ha venido con un cuchillo a matarlo, más tampoco le castigaría tanto dentro de la policía, porque viene un tío con una vara, ¿vale? A 5 metros de ti, y tú lo puedes freír a tiro, ¿eh? Eso lo di una sentencia del 85, lo que muchos policías tienen miedo, pero no por los castigos judiciales. ¿Cómo? Hay una sentencia del año 85, ¿vale? Que era un tipo que cogió una barra de hierro y se acercó a un policía para abrirle la cabeza. Y el policía asestó 6 o 7 tiros, lo dejó tieso. Sí. Tras años de juicio, el juez le dio la razón, dijo sí, porque está poniendo en peligro tu vida. Más, la instrucción del Ministerio del Interior de este año te dice que tú tienes que seguir los criterios proporcionales, pero cuando está en grave riesgo tu vida... ¿Y por qué hay ese miedo por parte de algunos policías? Que sí, tengo familiares policías además y también me lo cuentan, ¿no? A actuar de esa forma. Porque es el machaque interno. Es decir, el problema no es tanto los juicios, porque al final tú llegas a un juicio y vas a someterte a una presión. Pero el problema es interno. Tú imagínate que estás en Madrid, imagina que es José Julio y tú estás en Madrid y soy binomio, ¿vale? Y viene una persona cuyo nombre no se puede hablar, pero que no come jamón, y viene a acechar un joven a robar una tienda y le acecha una puñalada a una persona aquí. Y veis que le va a acechar más puñaladas. Y vosotros utilizáis el arma para salvar su vida. Es un caso estricto de legítima defensa o estado de necesidad, depende de cómo lo coja el juez. Lo matáis. ¿Pero por qué lo matáis? Porque mata a otra persona, ¿vale? Pues en vez de, que esto pasa mucho en Estados Unidos, que tampoco lo veo bien por mucho corporativo policial, en vez de decir tu jefe, oye, que os voy a apoyar, que no va a haber una sanción interna y que vamos a ir con ustedes a juicio hasta la muerte. ¿Vosotros cómo os quedaríais? Te dejan tirado. En España te dejan tirado. Sí, en España te vas a la ley 4/2010, que es la de sanción de la Policía Nacional, y te crujen. Te suspendemos de empleo y sueldo hasta que sepamos. Porque el político de turno, que es del PSOE, ha matado a un joven holandés. Eso da un aspecto muy racista de la policía y te quiere tener apartado. Sí. Es terrible. Se defiende un discurso político, pero no se defiende una policía operativa, que es lo que sí, por ejemplo, dice tanto José Má Vallejo como Samuel Vázquez. Lo que hablábamos de Samuel Vázquez, pues lo han vilipendiado. Bueno, sí. Bueno, le han reventado su carrera profesional y José Má Vallejo igual. Sí. Claro, y además que sí, que le pasa este vídeo a él, porque tenemos contacto con él. Y también, y de aquí le digo algo, no como una crítica constructiva. Alfredo Perdiguero, no sé si lo conocéis. Sí, el del sindicato policial, ¿no? Sí, lo tuve aquí también y creo que es el Policía Nacional más expedientado de España. Pues fíjate. También y bueno, le metieron un puro por hacer comentarios y demás también. Perdona, Pablo. No, nada. Únicamente, la única crítica constructiva es que a través de un sistema liberal ideal, esas cosas no van a seguir sucediendo. Porque al final el sistema liberal ideal, como que tenemos en España, se lo va a comer los partidos políticos. Y hay que cambiar de estructura muchísimo para que exista una policía operativa. O, ojo con lo que voy a decir, una locura, yo soy unitario, yo soy de una España unida, no me gustan las comunidades autónomas, pero federalizar la policía. Ojo lo que estoy diciendo. En el sentido de muchísimas policías, como en Estados Unidos, para mantener ese apoyo, esa descentralización y tal. Esas son las únicas opciones que veo yo. Sí, no es mala idea eso, la verdad. A mí uno de los casos que más me impresionó
Fue el caso también de lo acontecido en 2020, voy a hablar un poco en clave, ¿no? Estos policías que entraron a la fuerza, ¿no? A un domicilio porque estaba haciendo una fiesta, creo que fue. Y bueno, Sí, creo que con drogas ahora, incluidas. creo que han sido juzgados o algo así. Eso me parece terrible, tío. Sí, pero si quieres lo explico un momento porque, Sí, tío. mira, Sí, el tampoco problema de conozco el caso en profundidad, pero... el problema de España es el tribunal jurado. Es decir, el tribunal jurado es horrible. Yo lo quitaba. Bueno, Es horrible. Bueno, Tenéis a personas que sepan, la ley te dice leer y escribir. En plan, tenéis personas que sepan leer y escribir, que te juzguen. Vale. No tengo un jurado, pero esto da para otro vídeo. Pero es impresionante. Tendría que estar prohibido, tío. No, pero es impresionante que un policía te diga, esto pasó lo siguiente. Vamos, me dio la sentencia y dice, a ver, ¿queréis salir? No salimos. Claro. La ley de seguridad ciudadana, ¿qué te dice? Infracción de desobediencia. Sí. Me ha desobedecido. Te voy a sancionar por desobediencia. ¿Vas a salir? ¿Me vas a dar DNI? No. No. Al hacer delito, entro. Ellos decían que era un delito permanente y en el momento se consuma y entra. Pero es una aberración jurídica porque entonces, mira, yo, si fuera policía, llego a la casa de José Julio y digo, a cualquier casa puede entrar. José Julio? Dice, sí, digo, dame tu DNI. No, ¡boom! Desobediencia, ¿no? Claro. Es que no, eso no es seguridad eso jurídica. podría entrar en cualquier casa. Claro, entonces el estado de excepción. Es que una cosa rarísima. Bueno, era un estado de excepción encubierto. Sí, bueno, es otra. Era el estado de alarma, que hay 3 tipos de estados. Sí, bueno, pero... El estado de alarma jamás se puede vulnerar un derecho fundamental. Y lo han hecho, ¿eh? Que es de ambulatorio y se lo han pasado por los cojones. Claro, por eso digo que es un estado de excepción encubierto. Además, también se saltaban el control en el Congreso y demás. ¿Qué iba a decir, José Julio? Que te he cortado, perdón. No, básicamente que sí, que es una aberración jurídica, porque, claro, la pregunta se efectúa sin tan siquiera ver al que supuestamente vas a sancionar. No lo sé. Esto. Sí, yo lo veo homologable a sancionar como a sancionar por teléfono. No. Pero, José Julio, esto es muy sencillo, esto es pura psicología. Yo creo, mi percepción, que el policía tendría los huevos inflamados, dice, a mí no me va a vacilar. Y por eso lo hizo. Sí, creo que. Legalmente, y más mecanismo más frío, decir, a ver, padrón municipal, traca, atrás. Vamos a empezar. Desobediencia, 600 pavos. El COVID, 1000 pavos. Ibas poniendo ahí dinero. Pero claro, estos son niños con pacha. Cuidado con la palabra esa. ¿Qué? Cuidado con la palabra de la enfermedad. No pasa nada. Cuidado con, en plan, y diría, un niño rico que hace una fiesta en un Airbnb tendría los huevos cogidos y dirá, te voy a entrar. Que también veo su parte. Es una aberración que parte una puerta y entre. Es una aberración jurídica. Pero también hay que ponerse en la piel, si yo fuera policía y tuviera que aguantar niñatos que les da igual todo porque tienen dinero y una multa la voy a pagar y les da igual. Y un sustillo así, pues a lo mejor se lo merecía. Pero vamos, que han ganado juicio, pero cuando llegue a instancias superiores, los agentes que entraron van a estar todos suspendidos en empleo y sueldo y a lo mejor le quitan hasta la placa. Ya lo veréis. Para mí, que yo, bajo mi punto de vista, es terrible que un policía pueda entrar en tu vivienda así como así. No lo es. Terrible, aunque tenga ahí la mayor fiesta de... Ya, pero imagínate también, Moisés, que está día y noche. Te pongo un ejemplo. Yo tengo aquí un perro que está todo el día, guau, está abandonado. Abandonado, que sus dueños pasan de él, de hecho. Y muchas veces digo, ojalá entre la policía y enganche al perro y se lo lleve y pegue un multazo. Bueno, claro, pero ahí se está poniendo... También hay que ver los hechos, ¿no? Es decir, los hechos probados. Si tú estás un día de una fiesta, vale. Pero si tú, por ejemplo, que José Julio y yo somos de Granada, que hay edificios enteros de fiesta 24 horas de estudiantes, boom, 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 boom. Claro, pero ahí supongo que por el tema de los ruidos y demás también habría sanciones, ¿no? Bueno, te explico otra cosa por aquí. A ver, no voy a hacer malo, pero si tú haces ruido, tiene que venir con un medidor de ruido. Claro. Y tú ves que la policía entra, quita la música y ya está. Bueno, pero y cuando se vaya, vuelve a hacer ruido. Pero puedes medirlo sin que te vean. O sea, sin llamar a la puerta primero. No, pero tú, por ejemplo, en Granada son pisos. Y ellos llaman al timbre de varias personas para que le abran, ¿vale? Sí. Y ellos van a echar. Tú, por ejemplo, yo tenía una ventana donde había la calle y veía si era policía porque abarcaban y tal.
y que suban y entran y bajen, y tiene que tener el ruido. En Granada, es una cosa muy curiosa, no existía eso. En Granada una gente podía multar por la cara, se veía fiesta. Hasta que algún espabilado, digo algún espabilado porque no sé quién es, recurrió a eso y se eliminó. Y una noche que estaba yo harto de mis vecinos de arriba, llamé y dijeron, mira, es que no podemos hacer nada porque es que nos han eliminado, nos han derogado este precepto del Tribunal Superior de Justicia. Y digo, ¿y ahora cómo sanciona? Y así. Eso es terrible. Ahora en Granada puede hacer ruido. Sí, pero que bueno, al final, o sea, si tú viene la policía, venga, apagamos la música, ¿no? Pero ya, si sigues con la música al final, joder, se puede volver, se puede... Yo aquí sí que han multado bastante. Aquí, por ejemplo, hay una ley de ruido muy estricta en Cartagena. De hecho, bueno, no dejan hacer ni conciertos en un bar a las 6 de la tarde, con eso te lo digo todo. Cojones. Es terrible. Pero bueno, sí, yo lo entiendo, hombre, está claro, están haciendo ruido aquí por la puta noche, lo normal es que se te sancione, pijo. Por lo menos primero que se advierta, porque yo, bueno, tengo otra idea de las sanciones también. Lo que hablábamos, José, sobre el tema de, si quieres, y hablamos que quedan 20 minutos, todavía que se pasa volando, sobre la ley influencia esta que llaman, en la que estabas diciendo, ¿no? Sí, la ley de comunicación audiovisual. Sí, exactamente, la ley de comunicación audiovisual, que es, bueno, a ver, esta ley ya se hizo, creo que se elaboró hace cosa de 2 años, al menos se planteó. Lo que pasa que ahora el señor Pedro Sánchez ha tenido un buen caldo de cultivo y un buen contexto pues para activarla, ¿no? Sobre todo con el nuevo discurso oficial en el que, al fin y al cabo, él se ha afianzado en el poder tras haber hecho 5 días de retiro espiritual porque estaba profundamente enamorado y bueno, tras haber repartido unos cuantos bocadillos, apagado unas cuantas... ¿Cómo le gustan las cartas? Acaba de mandar otra, creo que fue ayer, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cartas Se ha hecho el tío un literato. Sí, pues a ver si es verdad que hace un libro con un poquito más profundidad filosófica y política, no Manos de Resistencia, que eso en todo caso lo podría haber escrito un compañero mío en Conocimiento del Medio. Dime, pero disculpa. Y tesis sin plagio. Bueno, eso... Bueno, el caso de la indocumentación académica de nuestros dirigentes es que no le hace falta. Si al fin y al cabo son los administradores de la deuda de Bruselas, al fin y al cabo. O sea, no necesitan ningún tipo de acreditación académica, aunque nos la exijan a los demás, que esa es otra. Porque al fin y al cabo no tenemos una clase política y lo que necesita España es un hombre de Estado. No sobran partidos y faltan hombres de Estado o estadistas. Y bueno, con respecto a esta nueva ley que quieren meter, al fin y al cabo, pues eso es una forma más de neocensura, por así decirlo, donde digamos que por ahora personas como a Pablo y a mí en el canal de Discrepantes no nos va a afectar, pero eso no implica que no vayan a ampliar el rango o el radio de acción de esa ley, que hasta te puede afectar a ti también. O sea, cualquiera que no tenga unas líneas claras de seguimiento del relato habitual. Y esto no es una forma de... Ya os digo que si nosotros cumpliéramos con el reglamento, que creo que era más de 1 millón de suscriptores y no sé cuánto ingresos. Tienes que registrarte a tu nombre. Tienes que registrarte. Ya os digo que nosotros no estaríamos, seguro. Ni vosotros ni nosotros. Nada, hombre. Eso por ahora pues no, pero digamos que es una... Me refiero que si tuviésemos ese alcance, seríamos los primeros en que... A los primeros que nos follarían, vamos. Sí, no, por eso te digo que por eso hemos ejemplificado tanto tu canal como el nuestro y al fin y al cabo lo que se está llegando es a una normalización del relato oficial, porque al fin y al cabo las instancias son conscientes de que los medios de comunicación clásicos, por así decirlo, ya no los escucha ni el tato, no los escucha nadie. Los periódicos son deficitarios, las cadenas televisivas lo mismo, viven de la publicidad institucional, viven directamente de las paguitas, porque eso sí que es verdad que le dan paguitas del Estado para que sigan viviendo y mantener un relato que diremos... la ideología dominante es la ideología de la clase dominante y además se reduplica y se duplica a través de los medios dominantes. Al fin y al cabo es eso. También tuvimos un intento de quitar de en medio Telegram, que era, bueno, para que no sepa, Telegram es un medio de comunicación homologable a WhatsApp, solo que de carácter ruso,
y que tiene una cantidad de canales de información increíblemente en calidad, informativa y periodística. Yo, por ejemplo... Vosotros tenéis canal de Telegram, creo, ¿no? Así es. Luego, para que la gente lo sepa, no puedo hablar, madre mía, me dejáis los enlaces y los pongo en la descripción del vídeo para todo el mundo que vea la entrevista y le interese, pues que los sigáis, que yo lo recomiendo. Sí, muchísimas gracias, así será. Y bueno, también intentaron quitarlo de en medio. Y lo que se intenta es también pues, llevar a cabo una política de censura. Porque las dictaduras neoliberales, que es a lo que nos abocamos, pues al fin y al cabo, si uno analiza un poco el contexto total, han vuelto, o deberían al menos, volver reivindicaciones del siglo XIX, del siglo XX, pedir libertad de expresión, pedir libertad de movimiento, que se cumplan las malditas 8 horas de jornada laboral. ¿Quién coño cumple las 8 horas de jornada laboral? Si lo normal es pegarse 12. Que lo diga la mayoría de gente en Granada que trabaja de la hostelería. Con un contrato de media jornada. A 1.100 pavos. Tengo 2 entrevistas a 2 ex trabajadores de hostelería que pueden dar fe. Sí. Vamos, es lo normal. En el sector, cualquier tipo de sector, hasta en el transporte. Como dicen de broma, ¿no? Mediodía, 12 horas, ¿no? Sí, bueno, o sea, el sistema Antonio Recio. Sí. Media jornada, 12 horas. Sí, así es. Pues bueno, de hecho, hace poco estuve cenando en un bar del centro de aquí y le pregunté al camarero cuántas horas llevaba y me dijo que 15. Y era las 10 de la noche. Era las 10 de la noche y todavía no había cerrado, ¿eh? Sí, no, eso es lo normal. Eso es lo normal. Pero bueno, siempre y cuando las reformas... Pero que no encontramos camareros. No encontramos. No. Bueno, es que la curiosa ley de la oferta y la demanda solo se cumple siempre y cuando beneficia a la empresa habitual en tirar a la baja los salarios. Ahí sí. Entonces, oye, es que hay mucha gente que está buscando trabajo y hay pocos puestos. Debes adaptarte. Entonces es donde surge el concepto de resiliencia, ¿no? Que no hay cosa más contrarrevolucionaria que el concepto de resiliencia, ¿no? Adaptarte incluso a la degeneración moral, ética y a la indignidad humana, ¿no? Pero bueno, como esto se está haciendo bajo un gobierno, el gobierno más progresista de la historia de España, aunque esté enviando armas para matar a niños palestinos y se estén enviando armas para seguir alimentando una guerra que aún no sabemos qué narices estamos defendiendo, que es en Ucrania, pues no pasa nada. Los bombardeos se hacen con banderas arcoíris, con ética y con perspectiva de género. Porque básicamente a lo que estamos yendo, porque el PSOE es eso, es como el hermano no deseado del Partido Demócrata estadounidense. Y bueno, pues esta ley influencer, que es como se llama, pues es la respuesta. ¿Puede que sean bombardeos asertivos? Bueno, puede que sean bombardeos asertivos. Sí, perfectamente, pero bueno, o duplicar en los presupuestos de guerra, ¿no? Los presupuestos para defensa, bueno, bajo órdenes de la OTAN, que es al fin y al cabo quien manda en nuestras Fuerzas Armadas. Pero bueno, esto es una respuesta pues a que las redes sociales, los canales como el tuyo, como el nuestro, los canales de Telegram, YouTube, da igual, se están convirtiendo en los sustitutos de los medios de comunicación habituales y saben que tienen más poder de influencia que el que pueden tener los suyos, por mucho dinero que le inyecten. Porque además nuestro sistema o nuestro soporte es completamente gratuito, más allá de las inversiones que uno le pueda meter, y quieren acabar con eso. El ejemplo lo podemos tener, un ejemplo que me viene a la cabeza, es el ejemplo de Rubén Gisbert. ¿Cuántas veces lo han denunciado ya? Sí, bueno, y la fiscal otra vez sigue y quiere seguir metiéndole mano, a pesar de que no sea ni juzgado siquiera. No, es así. Y además por dar información objetiva, porque él fue a Donbass a grabar lo que estaba pasando y a coger testimonios que ningún maldito periodista de nuestro país ha hecho. Porque no hay periodista de investigación ya, no existe. Pirano Urbano, está ya la señora mayor y sigue acertando, pero estaba ya mayor. Cuando se nos muera la pobrecita, ¿quién nos va a quedar? Lo va a diferir, conflictos y tal, que lo mató el Boko Haram. Bueno, sí. Incluso hasta Iker Jiménez, ¿no? Que hizo un directo, además creo que fue con Rubén y con el coronel Baños, le caparon el vídeo.
Se lo caparon porque habló otro intermediario más. No me acuerdo el nombre. No me acuerdo. Sotibar, creo que porque habló Sotibar o Alvise Pérez, uno de los dos. No recuerdo. Sotibar. Pues eso, llegando pues eso al nivel de la censura más absoluta, pero además una censura tolerada. Porque la pasividad es un elemento esencial de nuestra sociedad española. Es lo que iba a decir. Él es lo que hay. Justo de eso hablaba en la reflexión del principio. ¿Pablo? Claro, lo que iba a decir José Julio, porque es que lo hablamos, José Julio y yo lo hablamos. Aquí a los oyentes, José Julio y yo hablamos mucho, porque ¿veis? Alguna gente se cree que pensamos igual, pero discrepamos mucho uno con otro. Sí, sí. Y hablamos de la censura. En un Estado de Derecho, ¿vale? La libertad de expresión, por ejemplo, es un derecho fundamental en España y prima, ¿vale? Pero aquí creo yo que hay una confluencia de contextos y situaciones donde esta libertad se ve mermada, no solo por los tribunales, muy siglo XX, como me dijo José Julio, ¿no? Te pego una patada en la puerta, somos la KGB o somos la Stasi, te vamos a secuestrar y ya no hablas más, ¿no? Y yo creo que es un problema, es el fanático. Y yo creo que el 90% de mis vídeos digo o hablo del fanatismo. Nosotros somos radicales. Yo no me escondo y soy radical. Yo quiero cambiar las cosas de raíz. Yo creo en otra sociedad y creo en otro sistema. Pero yo no soy fanático. Tú si me dices que el Prado es verde y que no hay ninguna rosa roja, y yo te creeré. Pero cuando hay una rosa roja, te diré, oye, hay una rosa roja, pese a que tú me digas que no. Me voy a decir con esto que yo soy una persona que va a cambiar dependiendo de la realidad material que yo vaya viendo. Yo digo, yo estoy muy bien aquí, pero cuando empecé a trabajar en un bar 12 horas, veré y seré consciente de mi explotación, ¿no? Pues esto es igual. Hemos creado un fanático y no hay mayor fanático que el del PP y del PSOE. Y esto es contraproducente, porque tú dices, o sea, una persona fanática piensa el Estado Islámico, un skin, una secta, un hooligan, una persona loca, violenta. Pero vemos, por ejemplo, los vídeos de Vito Quiles, donde aparece un hombre de 60 años, jubilado, con su barriguilla, ¿no? De campechano, quitándole de un bofetón el micrófono y diciendo que Begoña Gómez no está imputada, que imputada está mal dicho, es investigada, encausada, no está investigada. Señor, acaba de aparecer que va a estar investigada. No, eso es porque es jueves fascista. Claro, pero el fango. Fíjate que ya el propio sistema no hace falta que un juez te cape, sino que ha creado fanáticos. Claro. Yo he estado en el Congreso de los Diputados, y ahí se dan todos la mano. Y Vox, coman la de Bildu, porque yo estoy comiendo allí. Lo dejo aquí porque es la realidad. Y fanáticos, Pepe, Juan, se hablan entre ellos y te capan. Yo aquí he tenido grupos políticos y cuando hacía algo me pintaban la fachada. Y un policía no podía hacer nada. Porque ¿qué la pinta? Sí, tengo fotos, vamos, luego te las enseño. ¿Pero la fachada de tu casa? Sí, la fachada la atacaba. Y de un bar, el suelo, donde nos reuníamos. Sí. Y después tú te ibas de un bar y gritaba uno, ¡viva Pedro Sánchez! No. Claro, tú te esperas un fanático que diga ¡viva el pintor austriaco! O ¡viva Stalin! O algún genocida, ¿no? Entre comillas, ¿no? Algún loco antidemócrata. No. ¡Viva Pedro Sánchez! En plan, los propios fanáticos te capan. Y esta ley, esta legislación, si tiran un elemento contra la libertad de expresión, lo va a acapar un juzgado. Pero ¿qué ocurre? El artículo 51 de la ley de influencia, o la ley de comunicación audiovisual, te dice que, lo que dice la Constitución, hay que fomentar el pluralismo político, la ética, la diversidad, pero es que el problema es la Constitución. Es que si yo digo aquí, ¿vale? Que, por ejemplo, el feminismo actual, porque es muy amplio, ¿no? Pero hay cierto feminismo, ¿no? Hay cierto feminismo que ataca al hombre. El institucional, digamos, ¿no? Sí, que ataca al hombre como persona. Eso ya va contra los valores de la diversidad. Claro, ya está. Y ya o atribuir o decir simplemente que las personas inmigrantes cometen más delitos que las españolas también sería claro, ya no es la muerte judicial, ya es que no te pongan una multa, ya es que tú vayas a coger trabajo y digas que no, la muerte social. Es la muerte civil. Es algo que desde Roma no lo vemos. Sí. No hace falta pegarte en la... No hace falta meterte en la cárcel. Vaya. Eso lleva pasando mucho el estigma social que se crea alrededor de Dino y de tu comunidad. Yo aquí he tenido a muchos hombres denunciados falsamente
por esta ley terrorífica que para mí es la del 2004, la ley de violencia de género, año 2004, los cuales, a pesar de no haber pruebas de salir a suelto y demás, han perdido su trabajo, han perdido, su comunidad de vecinos no le habla porque para ellos ya es un maltratador, a pesar de tener la sentencia, incluso algunos denunciando y demostrando que denuncia falsa. Claro, te destruyen totalmente, como decían, ¿no? Incluso a la hora de pedir trabajo, si en tu barrio te conocen, tú ya eres un maltratador o tú ya eres un odiador en este caso que estamos hablando, ¿no? Aunque se te haya dicho, aunque se haya sentenciado que eres inocente. Sí, claro. Eso es lo que digo. Por eso cosa... digo lo de la mano. Aunque tú vayas con la sentencia en la mano, el estigma social que se crea, ya da igual, tú eres un maltratador porque lo han dicho a ellos, ya está. Y hay una cosa que lo que José Julio y yo intentamos combatir mucho, y es que hay una realidad pues, que también tiene una cosa, nos quedamos de los progres, de los woke, pero se ha formado en la derecha política, entre comillas, la derecha, otros monstruos fanáticos que yo critiqué una medida que iba a hacer Vox de cuando dijo, no, al Ocupa 2 días fuera, Ortega, no mientas, para hacer eso tienes que cambiar código penal, tú no lo puedes hacer, estás mintiendo. Bueno, yo, que si era un WoW, que si era un progre, que si era no sé qué, y le dije yo, me sigue Santiago Abascal. Y me sigue Santiago Abascal. Es decir, al progre WoW que se sigue Santiago Abascal. ¿Por qué? ¿Porque va contra vuestras ideas? No, porque es crítico. Y lo que falta es ser crítico. De hecho, según ellos, si te sigue, él también sería woke. Claro, hombre. No, claro. Porque te sigue woke. Pero es que somos tan imbéciles que yo, por ejemplo, hice un TFG del feminismo, ¿no? Y existe en España un machismo residual. Es normal. Hay pueblos, ¿vale? Donde la mujer sirve para fregar y familias donde el niño es el rey y la niña tiene que hacer todas las labores del hogar. Eso existe hoy día. Es una realidad existente. Como que existe una mujer que te va a denunciar porque ella es mujer y en el juzgado la van a creer. Existen ambas cosas. Pero es que se ha fanatizado tanto a las personas que nos autocensuramos. Si dices tú lo primero, eres un woke. Si dices lo segundo, eres un fascista. Sí, bueno, yo he llegado a escuchar cada cosa de votantes de Vox que flipan, ¿no? Como yo prefiero que me robe Vox antes de que me robe un comunista, ¿no? Esas frases míticas, ¿no? Eso lo he escuchado, eso Álvaro Ojeda creo que fue el que lo dijo. Sí, intelectual donde los haya. Y no, que se lo he escuchado a más gente. Y gente hablando con ellos de tú a tú. Es que... Sí. Que me robe alguien, o sea, lo que no quiero es que me robe un comunista. Me da igual que me roben, ¿no? Pero si es que además tampoco se le puede exigir demasiado, aunque sea a muy grosso modo, y aunque sea una comparación un tanto inútil o estúpida, pero sirve mucho para hacer un corolario, para hacer una especie de esquema de más o menos el estrechito marco de pensamiento de la izquierda indefinida o woke, como quiera llamarse, y el Vox medio. Efectivamente. El de Vox piensa que España es la nueva Unión Soviética, que debe ser liberada por las fuerzas nacionales de Santiago Abascal y que la victoria debe ser el 1 de abril del año 2000, da igual, 2039, ¿no? O por así decirlo. Y luego te vas a la otra parte, a la izquierda indefinida, donde España es un estado fascista, franquista, cárcel de pueblos, porra del pueblo, donde habrá que llevar a la hoguera, en fin, hacer la nueva transición de verdad. Donde manda la iglesia. Sí, bueno. Donde manda la iglesia, yo siempre digo que no hay nada más eclesiástico, oscurantista, que una feminista radical. Es así. De hecho a mí me hace mucha gracia. A mí me hace porque me gusta mucho la comedia, ¿no? Y al final, pues tristemente la comedia y muchas grandes facciones de la cultura están absorbidas por este movimiento woke también. Muchos por miedo, ¿no? A lo que le pase si hablan, ¿no? Y hacer monólogos y chistes súper revolucionarios como meterse con un cura. A mí eso, cada vez que lo veo digo, pero si es que esto lleva 40 años, tío. Que hace 40 años... Que eso no se hiciera gracia. Cuando lo escuchábamos a Mago de Oz meterse con la Iglesia Católica, fue, vale, está bien, te quedaste en la pubertad. En los 90. Exactamente. Pero bueno, eso es lo que yo decía. Es decir, pero en realidad
haciendo un análisis, una analogía real, en realidad el votante medio de Vox en la España franquista acusaría a Franco de Stalin por tener buena parte de la economía estatalizada, con un Instituto Nacional de Industria con en su poder 186 empresas, por ejemplo, ¿no? Con muchas paguitas, como ellos dicen, que es el argumento universal de esta gente, por Dios. Y además con unas relaciones internacionales con el mundo árabe más cercanas a Palestina que a Israel. Y luego, sí, es así. Es decir, las buenas relaciones que tenía la España de Franco con Fidel. Es para subrayarlo. Yo sé que no me has ¿verdad? Para subrayarlo, porque sé que hace daño. Las buenas relaciones que tiene el señor Francisco Franco con Saddam Hussein, las buenas relaciones que tenía Francisco Franco con Fidel Castro, las buenas relaciones que tenía el Estado franquista con el Che Guevara, y luego nos vamos a la otra parte, ¿no? Nos vamos ahora a la parte woke, donde hay que decirle a esas señoras y señoros peliazules, amantes de la inexistencia del concepto hombre-mujer, ¿no? El hombre y la mujer es un ser flotante que se hace a sí mismo como si fuese un personaje de Skyrim, ¿no? Del Elder Scroll. Hay que decirle directamente que la Unión Soviética se defendía la familia, la Unión Soviética defendía la natalidad, la Unión Soviética, estaba legalizado el aborto, pero tenías propaganda que evitaba que la mujer abortase. La Unión Soviética era profundamente patriota, la Unión Soviética era profundamente defensora de sus fronteras y, desde luego, en la Unión Soviética no existían esas ideologías que, por cierto, provienen de Estados Unidos, no provenía de la RDA, tampoco provenía de Moscú, ni son producto de Rusia Unida en los 90. Entonces, ahí es donde llegamos a las contradicciones. Y una de las grandes contradicciones que siempre les señalo a los señores de Vox es: estáis contra la ideología woke. Me parece genial. Ser coherentes. Estar en contra de la geopolítica estadounidense. Estar en contra de la hegemonía cultural anglosajona. Estar en contra del individualismo protestante que vosotros defendéis. ¿Sois coherentes? ¿Estáis en contra del Estado? Vale. Estad en contra del Estado, que no es esta cosa más estúpida que uno de Vox en contra del Estado. ¿Por qué no sois, le digo mucho a los neoliberales, por qué no sois coherentes y negáis la geoestrategia y el Estado norteamericano? Porque no hay mayor defensor del Estado que un neoliberal cuando se habla de la geoestrategia estadounidense o incluso de las políticas estadounidenses. Yo no escucho a ninguno criticar el Estado de Estados Unidos. Hombre, ni lo escuchará. Además, es muy curioso, justamente has dicho que para alguien de Vox el franquismo sería el comunismo, ¿no? O algo así parecido. Sí, lo es. Para ellos, sí. Y para un podemita, la Unión Soviética sería fascista. Sí, hombre, por supuesto. O sea que, claro, es que son antagónicos. Es una pelea de merluzo. De todas maneras, os pregunto, ¿vosotros creéis que la mayoría de los votantes de Vox son liberales? Depende a qué hablemos de liberal, porque es que lo de liberal es liberales, no sé. Perdona, liberales, Víctor Quile, No. Juan Ramón Rayo, por ejemplo. Juan Ramón Rayo, no. Los votantes de Vox. Liberal clásico. Votantes de Vox hay muchos sociológicamente, ¿vale? Claro, es que yo me encuentro de todo, ¿eh? Pero en la cúpula, Santiago, Jorge Buxadé, son personas que ideológicamente son muy contradictorias entre ellas. Jorge Buxadé, populista, proteccionista, exfalangista, Santiago Abascal, neocon de fotos de Ronald Reagan, pero también tiene sus tintes de españolidad, del franquismo y tal, y es un partido que también es un partido un poco atrapado todo dentro de sus votantes. Pero es lo que hablaba con José Julio antes, y es muy difícil ser coherente uno con las ideas de un siglo XX. Mira, el ejemplo nacionalsocialismo, yo hablo mucho de los movimientos nacional revolucionarios, ¿no? De los fascismos, nacionalsocialismo, porque es algo que me interesa muchísimo en el sentido sociológico. Te invito al canal. Pues sociológico. Pero hay una yo tengo amigos nacionalsocialistas que discuto mucho, aparte del tema de la raza, ¿no? De lo que es la raza, ¿no? Que es el debate infinito. Con lo que acabas de decir ya sería fascista. No, pero me vengo a referir. El concepto de raza es muy difícil de catalogar, ¿no? Pero lo que yo discuto con ellos es, vale, tú, por ejemplo, te gusta el pintor austriaco, vale, tú sabes que el pintor austriaco tenía el Fides Princip, que en derecho es lo más woke que hay. Sí. ¡Boom! ¿Qué está llevando al pintor austriaco woke?
Claro, porque parte de un subjetivismo jurídico. Efectivamente. No lo que dice la ley, sino lo que dice el imperio. Claro, el líder. Sí, eso también lo tenía Lo Franco, dice la ¿no? persona en un momento dado. España es lo que yo digo, no es una realidad histórica. Pero franquismo es muy diferente El legislativamente. romanticismo alemán. Pero yo hablo del nacionalsocialismo porque ni el fascismo, ni el franquismo, inclusive los otros internacionales revolucionarios, tenía lo que tenían los alemanes, porque el franquismo en ciertas etapas tenía sus tribunales, en el año 55 un Estado de Derecho, es decir, un Estado de Derecho reconocido, que no es que fuera aquí Libertilandia, pero sí que tenía ciertos derechos y deberes adheridos. Pero en el nacionalsocialismo nunca pasaba eso, porque era la doctrina del líder. Y a lo que yo iba, que yo a mis amigos les digo, bueno, entonces tú estás a favor de eso. No, hombre, yo no. Entonces no eres nacionalsocialista. Entonces te molesta X personas que están aquí en el país, pero dilo claramente. Con esto que voy, es muy difícil ser coherente con unas ideas. Yo a José Julio, desde que lo conozco, hace años, en la vida le he escuchado decir yo soy. Yo no he escuchado a José Julio decir yo soy liberal, yo soy comunista, yo soy socialista, nada. Yo antes decía, yo soy liberal, yo soy tal, pero yo ahora me callo, porque es imposible. Porque es que al final tampoco puedes estar de acuerdo 100% con algo no de acuerdo 100%, o con cierto movimiento. No de acuerdo 100%, sino cuando tú eres ni persona siquiera radical, con alguna idea troncal tampoco, claro. Sí, pero tú eres una persona radical y tú dices, yo soy fascista, sí. O nacionalsocialista, o yo soy stalinista. Sí. Tú tienes que ser contra las consecuencias. Ahora tú dices, no, yo soy una persona radical, yo quiero cambiar las cosas de raíz, pero vamos a ver cómo está el siglo XXI, cómo se manejan, porque con el Duce no existían los ordenadores. Con Mao Zedong tampoco existía internet. Sí. No sabemos cómo... Yo con muchos nacionalsocialistas también que conozco, al final te pones a hacerle preguntas. Bueno, si es que no han leído ni en Mein Kampf mucho. Sí que es el problema también, que la gente dice que es algo y ni siquiera sabe definir ese algo. Es que de eso me he encontrado muchos comunistas también, de bandera y no tienen ni idea. Y luego te pones tú a decirle, oye, ¿tú estás de acuerdo con esto que se hizo con él? Se quedan ahí como... Se quedan locos muchas veces, ¿no? Y al final conoces algo de lo que formas parte. Es que esto es terrible, tío. Eso pasa mucho, pero con casi todas aquellas personas que se adhieren a ideología del siglo XX. Al fin y al cabo, lo que hacen son ejercicios continuos de antropología histórica. O sea, es ejercicio continuo de recordar un episodio histórico, defenderse de ciertas posiciones ideológicas del siglo XX que ellos defienden en el siglo XXI sin ningún tipo de racionalismo ninguno. Y eso ocurre, por ejemplo, con los nacionalsindicalistas en España. Ocurre muchísimo. Y lleva incurriendo en el mismo error, pues yo diría que perfectamente 60, 70 años, tranquilamente. Sí. En muchos errores. Pero bueno, más allá del yo soy, una de las cosas que siempre decía Pablo es que cada uno debemos, o sea, predicar con el ejemplo. O sea, ser lo que prediques, ser lo que argumentes, ser lo que defiendas en un momento dado. Porque bueno, al fin y al cabo, pues podemos nos puede gustar o no cierto periodo histórico. A mí, por ejemplo, la Unión Soviética me apasiona muchísimo. El contexto de Rusia como país me apasiona muchísimo también a lo largo de la historia, pero también España. Pero eso, llevarlo al siglo XXI en un sentido estricto, te lleva a incurrir a auténticos errores históricos. La Unión Soviética tuvo muchos errores históricos. Una de las cosas que siempre te llevo diciendo durante mucho tiempo a Pablo, cada vez que surge el tema, es que la Unión Soviética plantó su propio huevo que acabó comiéndose a sí mismo. Es decir, la Unión Soviética tuvo sus efectos al fin y al cabo estaba sometida a una dialéctica de imperios en el contexto de la Guerra Fría, donde también había agentes internos, el espionaje es muy importante, sabotaje económico, competencia a escala geoestratégica, también la llamada Guerra de las Galaxias que impulsó sobre todo Ronald Reagan. Pero también hubo un grandísimo problema que los liberales, los norteamericanos, los anglosajones activaron para destruir la Unión Soviética. Era el llamado derecho de autodeterminación. Y es un derecho que los actuales, los marxistas vulgares que existen hoy día, siguen defendiendo por una cuestión de coherencia, porque era lo que decía Lenin. Que es algo, por cierto, que también criticaría Stalin, porque a ese tipo de marxistas le llamaba marxistas talmúdicos. Porque seguían los escritos de Marx y de Lenin como si fuera el ABC de la vida. Sí. Y al fin y al cabo,
la propia Unión Soviética fue objeto y fue víctima de la Realpolitik. O sea, Lenin, cuando firma ¿cómo te digo? Cuando firma el Tratado de Brest-Litovsk, se da cuenta de lo que es un hombre de Estado. Tú no puedes llevar a cabo una revolución mundial extensiva al resto del mundo por una cuestión de dialéctica de estados y de imperios, que es que el concepto dialéctica no existe ni para los liberales ni para los comunistas de entonces. Luego fueron muy conscientes de ello, aunque luego sus élites políticas lo manejen lo manejen conscientemente, como hizo pues, Brzezinski, como hizo Henry Kissinger, que fueron secretarios de Estado completamente genuinos, geniales, aunque oscuros también. Pero en el propio ejercicio de su función eran geniales, eran brillantes. Es algo contra lo que hay que... Entonces, estoy bajo la hoz y el martillo, estoy a favor completamente de lo que decían, incluso de los errores, los asumimos. Mucho no. O sea, somos producto finalmente de un proceso y capítulo histórico. Por lo tanto, debemos adaptar las soluciones a ese capítulo histórico, a esa coyuntura. A los contextos actuales, hombre. Además, José Julio, una cosa que yo creo también, porque en mi pueblo aquí en Morón de la Frontera hay muchísimos sindicatos de los trabajadores, muchísimo autodeterminismo de las naciones, pero que, ojo, que la ONU dice que tiene que ser una colonia y tal, pero siguiendo los criterios de la ONU, yo creo que es muy psicológico, tío. Más que ortodoxo psicológico, en el sentido de que Marx, o incluso Lenin, renegó del derecho de autodeterminación posteriormente, a los años de después, pero es que yo no creo que ellos tampoco sean ortodoxos, sino que ellos odian a España, ¿vale? Yo odio a España y me agarro a este techo para decir que soy andaluz. Claro. Y Andalucía es un concepto, no lo sé. Es que, mira, yo Cataluña lo puedo entender, porque Cataluña habla en catalán, pero es que te vas a Granada, Almería y Sevilla y Córdoba y otro mundo. Otro mundo, ya. Tenía hasta vuestro propio idioma. Yo soy murciano, yo también estoy por reclamar. Pero almeriense, yo digo lo siguiente. Claro, lo mismo. Yo digo lo siguiente. O sea, un sevillano, un Sánchez Gordillo, le hizo un granadino, que es igual que un sevillano, y acaba en el Guadalquivir ahogado, ¿eh? Claro. Ya lo digo yo. No, pero que, bueno, es así. No, es decir, yo estuve una vez hace muchos años, un encuentro, bueno, eso es pre-Vox, tenía yo 16 años, y era un encuentro lucha de clase, un colectivo trotskista, para quien no lo conozca, que van a hacer la revolución, no sé, tendrán que empezar por el gimnasio antes, porque es muy radical, muy combativo. Pero la de la CIA van a hacer los trotskistas. Vale, pues yo estaba hablando de que la inmigración era un problema porque era mano de obra esclava. Es decir, tú coges a unas cuantas personas, unos africanos, unos rumanos, ¿no? Rumanía en 2008, eso era el rumano, que tiene un rumano ahí, sí. ¿Vale? Y tú lo tenías trabajando, explotaba horas y horas, y después venía otro y otro, bajaba las condiciones salariales, bueno, que ya eso hablaba Marx, y cualquier auto que se precie, ¿vale? Es un problema. No te estoy diciendo que cojamos a gente y los matemos, estoy diciendo que hay que atajar ese problema. Que la ley, lo hablé otro día en el directo y lo digo y lo repito para que la gente se meta en la cabeza. La ley de extranjería de España, que la hizo Aznar, es una ley woke. Es decir, que los peperos no se quejen de la inmigración que tenemos porque su líder conservador Aznar fue el primero que hizo chiringuitos como observatorio de inmigración. Del 97, claro. La Comisión Tripartita de la Inmigración, todo chiringuito ese, artículo 2 ter, por favor. Claro, fue lo primero, claro. Claro, pero a lo que voy yo, me dijeron luego a las espaldas, la cara no. Que yo era un fascista por pensar eso. Que todos los obreros del mundo tienen que estar unidos. Claro, metemos a 46 millones y millones de personas africanas en España. 1.000 millones. Gracias. Y ya mágicamente hará una revolución obrera. Mágicamente. No habrá un patrón que los explote y siga abriendo explotación. No. Mágicamente van a unirse y decir, hostia, tú que aplicas la Sharia, tú que vienes de una tribu y yo que soy europeo, mediterráneo, tenemos la conciencia de clase, ¿no? Vámonos. Y simplemente está hablando de las condiciones laborales y de explotación, que esto mismo lo lleva diciendo Bestringe mucho tiempo, ¿no? Bestringe era precisamente quien dijo lo siguiente, dice, ¿cuántas veces la patronal se ha manifestado contra la inmigración? Efectivamente. Vamos, es que es una situación... Ahí los woke y la patronal se juntan, les gusta mucho. Bueno, claro. De hecho, Juan Ramón Rayo es pro frontera abierta también.
Es coherente. Claro, pero Juan Ramón Rayo también os digo, me encantaría que su modelo se llevara a cabo, porque ahí es el derecho natural en su mayor esplendor. Es decir, a Juan Ramón Rayo vendrían unos amigos suyos que no comen jamón de Jovenlandia con 2 Kalashnikov, le dirían, no, tu casa, mía. No, pero es que el respeto a la propiedad privada, llama a la policía. No policía, mía. Bueno, te diría que él tendría policía privada. Claro, pero al final el barrio yihadista, el barrio feminista. Claro, pero la tendría él, que se la puede pagar. Claro. Bueno, no hemos pasado 15 minutos del tiempo, tampoco quiero tener... No me gusta que dure más de una hora tampoco, porque la gente, ya sabéis que se ve 5 minutos y tal, pero sí que, tío, vamos, podríamos estar aquí hablando ahora. Además que coincido en varias cosas con vosotros. Y nada, os aplazo a otro programa si queréis, tío. Hacemos algo en directo, alguna tertulia y traigo a alguien más. Encantado. Mola. Y bueno, os hago una última pregunta. ¿Cómo veis el panorama actual político en cuanto a partidos políticos y en cuanto a el domingo son las elecciones europeas, ¿no? Para mí no sirven para nada. Pero no sé, estos nuevos partidos como Frente Obrero, Albice está por ahí. ¿Qué pensáis de ellos? Dale, José Julio. Y ya acabamos con eso. Dale, calor. Frente Obrero, venga, va. No podría ser una, no sé, algo más apasionante como política internacional. Es que España, me duele España, pero es que... Simplemente lo digo porque como el domingo son las elecciones y tal. Ya, lo sé. Si no quería hablar de eso, no pasa nada. Si es por hacer la coña, así que no... Hace bien. ¿No podemos hablar del conflicto en Yemen? Pues mira, también, o sea, el mejor ejemplo de contrainsurgencia israelí son los yemeníes, no el reconocimiento de Palestina por parte de Pedro Sánchez. Pero bueno, ¿qué puedo decir de Albice Pérez? Se acabó la fiesta y Frente Obrero. Vaya hipócrita, tío, y luego con los saharauis. Eso da para cinco programas más. Te digo yo. Saharaui que, bueno, para... Estoy pendiente de traerme un saharaui que vive allí. Sí, de conectar con él. Sí, Saleb creo que era Saleb, creo que es el más... Taleb, ¿no? Taleb sí es el más mediático, por así decirlo. Vive aquí en España. Sí. Claro, creo que sí, vive en España. Estoy en contacto con gente de allí, a ver si podemos... Lo que pasa es que el problema de los saharauis es que están muy seguidos por la inteligencia marroquí y muchos de ellos no pueden hablar. Sí, ya me he encontrado varios que me han dicho que no pueden. Sí, precisamente por ese problema. Bueno, pues volviendo a la actualidad de la pantomima europea, he de decir que, bueno, pues hay nuevos partidos a la palestra. En mi caso, pues me centraré más en Frente Obrero, más que Albice Pérez, que por cierto tiene un canal de Telegram donde vuelca los mayores desfalcos de nuestra clase política, incluso la realidad propia de la clase política, que estamos gobernados por auténticos ineptos, corruptos y diarreicos mentales, que son después los que están llenos de autoridad moral para juzgar a que según otras personas, y que, por cierto, España le sobra clase política y le falta hombre de Estado, que de mi punto de vista el único que reúne todas esas condiciones es nuestro coronel Pedro Baños. Eso siempre lo voy a defender y un día podemos hacer un programa sobre eso. Y bien, sobre estos nuevos partidos, bien, yo Albice Pérez no le entiendo, ¿no? Albice sería una agrupación electoral más... Sí, yo creo que lo divertido de Albice es que va a ir allá a tocar las narices, que es la característica más principal de este señor. Y bueno, pero yo le daría así 10 años más al contexto político español para ver algo más interesante, de verdad. Y con respecto a Frente Obrero, he de decir que Roberto Vaquero de un tiempo hasta ahora ha tenido una evolución ideológica bastante profunda. Es algo incluso que hablamos la última vez con José Vallejo y Samuel Vázquez cuando estuvieron aquí en Granada, porque surgió el tema Frente Obrero Roberto Vaquero. Y más allá de algunas críticas que no venían de ellos, sino de otros compañeros que teníamos, yo le decía lo siguiente: dadle tiempo a Frente Obrero, dadle tiempo a Roberto Vaquero, que el exponerse mucho a la realidad política de España te cambia, te forja, incluso no que te deforme en un sentido negativo, sino que te recicla. Y eso es lo que ha pasado. Se ha actualizado mucho
ya no defiende una república federal, cosa que yo siempre le he criticado desde un primer instante, y ahora pues se ha vuelto muy oposición al separatismo catalán, que eso en una persona que viene del PCE es hasta revolucionario. Eso sí que es revolucionario, venir del PCE y oponerte a ese tipo de verdaderos derechistas y rojipardos. Los separatistas son los rojipardos, que se entera aquí la gente, ¿no? Y bueno, pues las posiciones del Frente Obrero son más o menos dentro de los partidos más grandes de carácter extraparlamentario que hay, desde mi punto de vista, el que más se acerca a lo que puedo pensar yo, con respecto a salida de la Unión Europea, también oposición completa a las ideologías posmodernas, dar una solución al tema migratorio y reindustrializar España, que eso es principal si queremos ser una potencia a primer nivel. Pero he de decirte que en Europa, y esto es un aviso a navegantes, en Europa se vota para ir, ¿no? Aquí en España vamos a votar para que ese representante vaya en Europa a soltar su discurso, cobrar una millonada, viajes continuos, pero no olvidemos, quien manda en Europa no sois vosotros, españoles, que vais a votar, es la Comisión Europea. ¿Quién narices vota a la Comisión Europea? ¿Quién narices vota a Ursula von der Leyen? Nadie. ¿Quién narices vota al secretario general de la OTAN? Que al fin y al cabo son auténticos chiringuitos que se van pasando gente unos a otros, y he de recordar que en muchos puestos de la Unión Europea va la basura de cada país. Sí, sí. La basura. Ahí tenemos a Borrell. A Josep Borrell, un corrupto como la copa de un pino, que ahora es el jefe de la diplomacia europea, que lo único que debería hacer no lo hace, que es diplomacia, que es ser diplomático. En cambio está haciendo mensajes completamente belicistas de poco más que enarbolar la bandera de la democracia y libertad, llevando a Europa a la guerra contra un enemigo que se han inventado ellos, que es Rusia. Pero que pues esos son los que de verdad mandan. Un tipo en el PSOE que está imputado por corrupción. También tenemos a una señora ministra de Defensa alemana que también fue imputada por corrupción. Sí, ahí me tienen a lo mejorcito. Sí, bueno, y también hay muchos representantes europeos que admiten que están bajo órdenes de lobby. ¿Qué ha pasado con el Qatargate? ¿Qué ha pasado con el Morocco-gate? ¿Por qué se ha dejado de investigar o por qué se ha negado Europa a investigar el atentado terrorista contra el Nord Stream, efectuando prácticamente una operación de guerra contra Rusia en suelo europeo por parte de los de siempre, que son los buenos, el mundo libre, los norteamericanos, la CIA, la OTAN? Decían que habían sido unos ucranianos con una barca. Con un yate. Sí, con un yate. En el mar Báltico, que es el mar, diríamos que es el mar más vigilado del mundo, que era de la OTAN, ni más ni menos. Sí, pero bueno. Esos son los que mandan en Europa. Olvídense. Y una cosa voy a decir aquí. España no es Europa. España no es Europa. ¿Por qué? Sé que duele. En un sentido geográfico, quizás sí. Pero España, a mí que no me comparen con un danés, porque yo no soy danés. Ni me puedo entender con un danés. De hecho, en Europa lo que hay que hacer es reivindicar la lengua española. Hay que reivindicar nuestra civilización, porque somos parte de una civilización que es la hispánica. Yo puedo hablar. Ahí tenemos mucho que hablar también. Yo puedo hablar desde Granada hasta Galicia, desde el Sáhara Occidental hasta Cuba, de Tierra de Fuego a California, pasando por Filipinas, en español. 600 millones de hispanohablantes en todo el mundo, que además, juntándonos con el otro pico de 400 personas de habla lusa, de habla portuguesa, son las dos únicas lenguas internacionales comprensibles entre sí, que abarcan unos 700, 800 millones de personas en todo el mundo. Y me van a decir a mí, me van a decir a mí que la lengua europea es el inglés. Váyanse al carajo. Váyanse al carajo. En este caso estaría en sintonía con Santiago Hermesilla, ¿no? Sí, bueno. Iberofonía, por ejemplo. Bueno, perdón, no me quiero liar. No te preocupes, no. A Santiago también le conozco. A Santiago, claro que le conocemos tanto Pablo como yo. Y bueno, porque Santiago y yo hemos leído al mismo, que es Frisiano Álvaro Durantes Parados, ¿no? ¿Vale? Ese famoso libro de Paniberismo e Iberofonía de Ediciones Última Línea.
Sí. Pero que es algo que hay que reivindicar. La lengua española hay que reivindicarla. En Europa y donde sea. Y decirles que nosotros vamos a dejar de ser básicamente, pues el rompeolas del tercer mundo, que es lo que somos. Aunque el término tercer mundo está mal dicho, es el sur global, pero es lo que somos, al fin y al cabo. Y somos el chiringuito de los europeos, que para eso nos hicieron en la Unión Europea. Perfecto. Hay que reivindicar. Creo que ha quedado claro. Sí. Pablo, es que, madre mía, 1 hora y media, no pasa nada, da igual, no importa. Bueno, le doy 5 minutos. No, tírale ya, porque si al ver, final me tiraría aquí 3 horas, pero no quiero que dure mucho. No, que es verdad, que luego la gente no se mete. Partidos nuevos. A mí yo a Albice le tenía un poco de manía. Y digo, mira, voy a seguirlo por Telegram, no voy a dar opiniones de este hombre, pero mi opinión ha sido confirmada. Yo creo que este hombre es un narcisista, y no lo digo yo, lo dice su Telegram, el ejército de Albice, su engrandecimiento. Las ardillas. Las ardillas. Pone también muchísimo en boca de que le hagan muchas sentencias a Pastor, pero yo solo digo que le dan la a mí me hace gracia cuando desde yo lo sigo desde que tenía 50.000 seguidores o así, cómo habla de sí mismo en tercera persona, tío. Claro, es eso, es un ególatra. Personas así que huí, y ahora lo uno con Roberto. Y es que el Albice es un tío que es súper narcisista, es un tipo que es un político nato. Para ser un político en las democracias no hay que ser personas de Estado, hay que ser personas con psicopatía. Eso lo tengo bastante claro tras 15 años en política, que llevo yo desde los 10 años. Y Albice parece un ególatra. Es un tipo que animo a la gente a leer la sentencia donde él dice que ha salido victorioso, que la lea y después vemos la victoria que tiene, donde expone muchísimo a los políticos, pero también dice muchas verdades a medias, o tiene negocios panameños con Olona y tiene cosillas con empresarios, que bueno, él va a estar en la Unión Europea puede servir otros intereses que no sean los que él dice, ¿no? Y a mí es un poco opaco. Lo uno con Roberto Vaquero, ¿por qué? José Julio y yo conocemos a Roberto, o yo lo conozco, José Julio no me acuerdo de un debate que íbamos a hacer. Y Roberto no es un psicópata. No hago defensa de nadie, yo lo he escuchado, lo sigo escuchando. Es un tipo que tenía cosas muy interesantes y ahora se ha adherido mucho a un discurso general, también lo entiendo, para ganar visitas y tal. Pero no es un psicópata porque no bebe alcohol. Es un tío que dice que su palabra va por encima de todo. Es un tío... No es un psicópata porque no bebe alcohol. No, es un tipo con honor. Me refiero, tiene un compendio de cosas, no bebe alcohol. A ver, no digo que los que beban alcohol son psicópatas, pero me refiero que es un tío recto. Yo que sería un... No, pero me refiero que es un tipo... Vamos, sí, es una persona recta. Claro, es muy difícil no beber alcohol en España. Eso lo da para otro debate sobre el alcoholismo en España social, que te ven con una Fanta y, tú eres raro. Pero es un tipo recto. Y un tipo recto puede ser un buen hombre de Estado. Una persona con los ideales. Alberto es, y aquí yo pongo en consonancia con otra persona que se presenta que frente a la izquierda, Guillermo, ¿no? Izquierda española. Guillermo del Valle. Guillermo del Valle. Esa es una izquierda muy liberal, una izquierda muy Revolución Francesa, muy cosmopolita. Y Roberto, para mí, es como una izquierda más tribal, ¿no? No es ni izquierda, pero me refiero de persona tribal, de persona de honor. Y una persona de honor creo yo que hace falta en estos tiempos, ¿no? Con Coronel Baño, que estoy de acuerdo totalmente con José Julio, personas de honor. Santiago Abascal, por ejemplo, ganó mucho por ese porte de persona de honor, que ahora lo está perdiendo por el compendio que tiene, ¿no? Y después, en el tema del Frente Obrero, pues habría que darle a ver cómo lo hace. Hay cosas que no puedo estar de acuerdo, hay cosas que debatiría, hay cosas que tal, pero por lo general lo veo bien. Después otras fuerzas políticas, Rubén Guifrey que se ha presentado ahora, no me enteré muy bien de la noticia, pero al fin y al cabo yo lo que veo es que mucha gente utiliza su fama como para querer ascender en política y hacer algo y después el sistema te va comiendo. Yo conozco a diputados, a senadores que eran personas de a pie, ahora son algo y cambian. Y el poder te cambia. Y después cuando estás en el poder se aplica la ley de hierro de las oligarquías y te vas a mantener en el poder, cueste lo que cueste. Y tienes esos fanáticos. Y yo de Europa, pues Europa se reivindica mucho. Yo a la gente le animo que coja un avión en Ryanair, que vale baratillo, y se vaya a Alemania y que se ponga morenito aquí por el sol y saque su DNI, haga así por la calle, a ver cómo lo tratan los alemanes. Esos queridos... O los austriacos. ¿Puedes repetir esto último? Que yo a la gente que le gusta tanto Europa,
yo le animo a coger su DNI, a ponerse morenito aquí del sol y que vaya a Alemania en un viaje de Ryanair baratito y que diga que es español. Que a ver cómo lo tratan. Dímelo a mí. José Julio estaba en Alemania trabajando. Yo estaba en Alemania. ¿Vale? No nos querían meter en un bar porque mi compañero de Jaén, de Joda, que es moreno, me parecía gitano. Y era español. Pero para ellos somos todos gitanos. Indígenas, completamente. Con esto no mucho menos lo voy a alentar el odio entre Europa porque geográficamente nos tenemos que entender. Pero es cierto que no somos Europa. Somos el Mediterráneo. Somos España. Pues para acusar a nosotros de eso, menuda se le ha colado ahí en Alemania. No, Alemania... A mí que me digan que el nacionalsocialismo es un invento del pinto austriaco y el nacionalsocialismo es más antiguo que, vamos... Sí, no, me refiero ahora con todos los problemas que están teniendo con la inmigración y demás. Bueno, esto claro, ayer o antes de ayer apuñalando a... Claro, pero yo he vivido en Alemania, yo viví en Passau, donde un grupo de jovenlandeses estaban en la plaza y había como, parecía una bacteria con el jabón, no se acercaban, ¿vale? No se acercaban a ellos. Yo no entiendo que tipos así, que van con gorras, y farsa y beben litrona y tiran al alcohol y te miran mal, ¿vale? Yo entiendo que tú digas, oye, pues este tío no, pero personas normales, José Julio y yo, que nos traten como esclavos. Y a lo que ve que el Parlamento Europeo, la Comisión, que por cierto, el Parlamento también tiene ciertas potestades dentro de la Comisión, de instituciones y tal. Tiene un juego de poderes un poco raro, aunque no se vote directamente, se suele votar por el Parlamento. Tiene unas líneas muy raras. Bueno, muy raras no, más extrañas para nosotros, para nuestro sistema. Pero lo que yo critico a Europa es que lo que nos quieren hacer es un Estado supranacional. El Cuarto Reich, cuando decían algunos izquierdistas, el Cuarto Reich, yo me lo tomaba a broma. Pero también la idea de una Europa bajo un estandarte que es Alemania, un cerebro y un corazón, Alemania y Francia. Y los demás, el Mediterráneo somos la piscina de ellos, ¿no? Aquí vienen a beber, a pasarlo bien. Tenemos ahí a Holanda, que sería su laboratorio de narcotráfico, que ahora lo controla una mafia marroquí, como la mocromafia. Y pornografía infantil. Y un país yo creo, y soy pesimista, lo digo con esta camiseta y ya finalizo, que Europa, hace 50 años, van a venir chinos, adinerados por el sistema que han hecho, a disfrutarse de una tapa aquí, en España, y nosotros esclavos de lo que nos diga la Unión Europea. Y vamos a tener aquí a indios, pakistaníes, chinos, BRICS, los BRICS a hierro, riéndose de nosotros, de un continente que para mí Europa es Saturno devorando a su hijo. Nos hemos devorado nosotros mismos. Nuestras propias costumbres nos hemos devorado y nos hemos matado. Así que nada. Ahora habrá que ver quién le hace las tapas. ¿Ya qué saben? A bichos. En Grecia le servías muy mal a los alemanes y bien que hacían. Sí, ¿qué hace? Bueno, chicos, al final no hemos pasado media hora, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Es que esto me a gusto y se nota. Así que nada, José, Pablo, aquí tenéis vuestro canal para cuando queráis. Y bueno, y lo que necesitéis de mí, pues solo tenéis que llamarme. Ya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, que a colación no lo dije en la introducción, pero porque no me gusta mucho hacer repetirme. De verdad, muchísimas gracias por dar como le he dicho antes a Pablo, estáis invitado a Cartagena cuando queráis a visitarla y echamos por aquí una Fanta de naranja o una cerveza. Pero está Granada, en mi caso un Steel o algo así, pero sí, igualmente cuando vengas a Granada. Granada, hombre. A Granada. Sí, sabes que tengo que ir dentro de poco. Si voy, os aviso. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Bueno, un abrazo, chicos. Hasta luego. Un abrazo, cuídate. Hasta ahora.